Yo que siempre toqué sin partitura, desnudo, improvisando en cualquier foro. Alzo hoy la voz a la mitad de un coro y narro con detalle la aventura. Suave es el jazz desde esta tierra dura, fuerte también como ha de serlo el oro. Indio, negro, español, latino, moro, de mestiza raíz, esto es, muy pura. El tiempo de mi patria es sincopado. Lo que se mira se oye en sus matices. Arcoíris, volcán, sonido alado. Ya celestial festín de meretrices o diabólico solo consagrado que cuenta al saxofón sus cicatrices. ¿Qué tal? Están ustedes escuchando Yo es Otro, un programa radiofónico de Código Ciudad de México. Soy José Ángel Leiva, me da mucho gusto saludarlos y presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del historiador, músico, productor de discos, editor, escritor, periodista, blusero y yacero, Alain Derbez. Bienvenido, Alain. Mucho gusto, qué bueno vernos, aunque sea por estos medios, José Ángel. Un gustazo verte y escucharte, sobre todo ese poema que nos traslada a Zacatecas, donde tú tienes ahí también, al parecer, una parte de tu corazón, ¿no? Ese corazón a la mitad del foro. Exactamente, exactamente. Sí, Sí, Zacatecas sigue siendo fundamental en mi vida. Fue durante los años que viví y sigue siendo en mi recuerdo y en la presencia de grandes amigos que tenemos ahí en común claro. y de una librería maravillosa como es la librería Andrea. En fin, Zacatecas sigue siendo ese lugar a donde si no estuviera uno en donde está, quisiera estar. Claro. Y bueno, además este soneto que acabas de leer tiene esa resonancia, ese diálogo con la suave patria, ¿no? Totalmente, esa es la idea, sí. La idea, pero una suave patria yaceada, una suave patria con un ritmo diferente. eh, y pensando, bueno, que en Zacatecas se escucha esa tambora que a veces tú has acompañado con tu saxofón. Ujú. Oye, Helen, en todas estas facetas que tú trabajas, en las cuales tú te identificas, te quería preguntar, ¿hay alguna en particular con la que tú vayas como mascarón de proa, donde digas, el Enderbed lleva esta insignia? Fíjate que me siento muy a gusto en todo lo que hago porque todo comulga. Digamos que es un enorme abrevadero donde de pronto encuentro las esclusas para que salga el agua de la creatividad. Pienso en la literatura y pienso necesariamente en la música y en cómo siempre ando buscando cómplices y gente con la cual compartir todo este tipo de inquietudes y de gustos que he tenido durante muchos años. Entonces, eh, digamos que la historia, el haber estudiado historia me permite conjuntar todo esto, sumar todo este tipo de actividades, igualmente en el periodismo, en la radio. Finalmente estoy como pez en las distintas aguas, lo cual me da mucho gusto. Me gusta la idea y además muchas veces de como pez y pienso en el salmón, porque es realmente nadar contracorriente muchas veces, porque el visitar tantos afluentes hace que mucha gente que esté estancada no se crea muy a gusto cuando uno aparece. ¿Y la historia la sigues ejerciendo, la sigues practicando, o es Y algo que sí? totalmente, de hecho está en este año por salir un libro de ensayos donde caso literatura e historia, con otros temas, con jazz, sí, pero también con alquimia o, digamos, una lectura alquímica de, entre otros autores, Jaime Sabines. Eh, Hablo sobre la relación entre Hildegard von Bingen y Celia Cruz, aparte Imagínate. de. Sí, es como en el libro este que hice de Pluma en Mano, donde hay
Hay un capítulo dedicado a Octavio Paz y a Jimi Hendrix que se llama Piedra de Soul, ¿no? Entonces, digamos, eh, no, no tengo, no veo muchas veces las mojoneras de dónde dejar de decidir cuál es el terreno de cada cual. Entonces, sí, desde luego, estos son ensayos históricos, se llama el libro Por Sabido se calla, y te digo, lo mismo hablo del apóstol Santiago que de Jaime Sabines y la alquimia, o de el jazz y la identidad aquí, o de la historia de una torre medieval, en fin, todo tiene que ver con la historia. Me pareció muy interesante en tu soneto que hagas referencia a un mestizaje y que en tu propia forma de trabajar tus distintos oficios haya una conciencia también de mestizaje artístico y al mismo tiempo esta Ujú. visión de un historiador. Te quería preguntar, desde esa perspectiva del historiador y del artista, siempre se ha dicho que México es un país mestizo. De pronto aparece que somos un país también indígena y de manera nítida en el 94 se nos mostró una realidad que mirábamos pero no veíamos, ¿no? O al revés, veíamos pero no mirábamos. Este, y que esto tiene que ver con una cuestión de identidad y cómo nuestra identidad está marcada a veces por clichés, que somos el mariachi, el tequila, todo este tipo de patrioterismos que nos identifican, pero hay muchas cosas más y tú parece ser que exploras estas otras vetas, por ejemplo, de buscar la historia del jazz en México o buscar en la literatura, en esos resquicios donde la historia de repente nos muestra que ha habido episodios donde quizás hemos sido otra cosa. Sí, y por no mencionar, entre otras, aparte del mestizaje y lo indígena, nuestra tercera raíz, que yo me acuerdo cuando niño, te enseñaban quizás anecdóticamente la presencia en la historia de el negro Yanga, si te acuerdas del Sí, negro cómo Yanga. no. Entonces, o después cuando vino Aguirre Beltrán y escribió Cuijla y se hablaba de esto, de Coajinicuilapa y de la influencia de la población negra en nuestro país, que la historia tiene, creo, como muy lleno de lugares comunes el ocultamiento. O sea, yo creo Exacto. que la historia de México es la historia de lo oculto siempre, de, lo, de no querer mostrar nuestras vergüenzas y de decidir cuáles son nuestras vergüenzas quien está en el poder. Y de pronto alguien eh, trata de dar una explicación de la genialidad de nuestra raza cósmica, pero al mismo tiempo oculta nuestras vergüenzas, pienso en Vasconcelos, y critica abiertamente espectáculos salvajes como era el jazz, ¿no? Aunque después se arrepintió de descalificar todo lo afroamericano y en sus memorias al final al menos salvó al gospel, como, claro, en Claro. su ferviente clericalismo, pero digamos, todas las contradicciones son las que siempre, no sé si lo hago como decía la familia española, que soy como, nada más que estoy ahí por joder, pero trato de evidenciar las contradicciones en las que estamos metidos todo el tiempo, trato de evidenciar eso que está oculto, de quitarle el velo a nuestras vergüenzas y de explicarlas, o al menos de comulgar, la, de hacer colectiva la información para que cada quien intente buscarle por su lado. Claro. Y hablo, por ejemplo, del jazz, pero también de otras cosas, no sé, en estos temas, por ejemplo, de los ensayos de los que estoy hablándote del libro que está por Sí. salir, eh, pensar en una lectura de un poema que además fue llevado a más público gracias a la voz de Eugenia León y a la musicalización que hizo David Aro, de un poema de Jaime Sabines que se llama Agua Marina, ¿Cómo no? pensando que hay una frase que dice qué sabroso
usar palabras para no decirte nada, es justo lo que no quería hacer Jaime Sabines. Bueno, esa es mi opinión, Claro. porque es como los iniciados, los iniciados de la alquimia, lo que no quieren soltar prenda, al menos que la gente que esté capacitado para entender, entienda. Es el lenguaje de los pájaros. Entonces, cuando Jaime Sabines dice que es sabroso usar palabras para no decirte nada, realmente está diciendo, no te quiero decir nada a menos que tú sepas la posibilidad o tengas la posibilidad de entender de lo que estoy hablando. Entonces, si te pones a hacer una lectura desde la información que da la alquimia sobre este poema, puedes pensar, bueno, evidentemente aquí hay alguien que sabe de la historia de la alquimia al menos, ¿no? Y entonces lo que hago es escandir el poema, pero tratándole de encontrar a cada frase su razón en la historia de la alquimia. ¿Por qué? Porque es un gran jugueteo, es un gran juego, como lo que planteaba Sabines con su poema, que finalmente es para él un aparente divertimento, pero yo creo que esto va mucho más allá, ¿no? Claro. Entonces, si te lo pones a leer ya desde esta perspectiva, puede ser a mí me parece muy atractivo. Y hago una introducción de la historia de la alquimia y su relación con la literatura, que siempre ha estado allí, descalificada o no, pero ahí está presente en muchos escritores de poesía o de narrativa desde Dante para acá o antes, ¿no? Claro. Entonces me parece muy atractivo. Pienso no sé, en algunos de los otros ensayos, en la burundanga, ¿no? La burundanga era una sustancia de la que Claro. cantaba Celia Cruz, pero la burundanga también era una sustancia hipnótica que si se utiliza de mal modo puede Sí, matar a la no, gente, pero al mismo tiempo si Hildegard von Bingen, que era tan capaz para todo, entre otras cosas, para la música, y también era consciente de cuestiones, por ejemplo, evidentemente de la botánica. Entonces, ella también utilizaba esto y sabía de qué se trataba. Entonces, por ahí va el desarrollo, pero siempre de un modo, como decía en alguna crítica que escribió hace muchos años Evodio Escalante sobre un libro mío, como una suerte de historiador anarquista, que abreva más en gente como David Cooper o Deleuze y Guattari, que en la historia oficial, ¿no? Que los historiadores oficiales. Y que entonces te hace brincar de un lado al otro, pero no perder, si te concentras, no perder el hilo, claro. supongo. Y en este libro hablando sobre la alquimia, que me hace pensar en todo esto que dices tú, que es lo oculto en la historia, lo oculto en las raíces. Me acordé ahorita de un amigo médico, historiador sinaloense que escribió un libro que se llama Negritud y Olvido, Rafael Valdés, donde afirma que en Sinaloa, donde la gente piensa que es más blanquita que el resto del país, dice, hubo un momento en que la mayoría fue negra. Es decir, que todos esos blancos tienen un sedimento negro marcado. ¿Ves? Sí, Parte esas formas de las mujeres que son tan sinuosas y eso dice, pues viene de la herencia afromexicana. yo no sé qué tanta gente afroamericana, afromexicana hubo en Sinaloa. Sé que hubo muchos casos, incluso Luz María Martínez Montiel, que ha seguido, ha continuado las investigaciones con AINCO de la tercera raíz, habla, o gente con la que ella ha trabajado, alumnos suyos, hablan sobre incluso músicos afroamericanos, afromexicanos sinaloenses o gente que en la colonia estuvo por allí. Y desde luego no debe de haber sido difícil en el siglo XIX que en lugares como en Los Mochis, con todo aquel proyecto utópico interesante, un poco basado en la idea de los falansterios que se dio con Alberto Owen en Topolobampo, hubiera habido presencia también de nueva gente, más allá después de la colonia evidentemente, pero de nueva gente afroamericana en este estado, en esta parte de Sinaloa al Claro. menos. Te quería decir, y todo este, digamos, este interés por
temas como la alquimia, por temas como la música derivada de la africanía en América, porque finalmente esta es una música que nace en América. ¿Qué tanto tiene que ver con tu manera de concebir el mundo? Tú mismo has declarado en algunos momentos que tú tienes una posición anarquista políticamente. Ujú. Sí, yo creo que lo que no pudiéramos siempre concebir es que hay estos estamentos definidos, ¿no? Yo creo que Claro, en mi tarea en todos los campos en los que de pronto aparezco ha sido el sembrar pulgas en las orejas, el hacer cuestionar, el hacerte pensar, no nos vengan a dar verdades oficiales. La historia es es un montón de verdades oficiales que después son derrumbadas, al igual que y se convierten en un lugar común. Lo lamentable es que esos lugares comunes sigan prevaleciendo y que no nos pongamos a pensar en alternativas. Hoy mismo pensaba leyendo un texto de Bakunin en cómo la idea de lo democrático y sobre todo el voto para continuar en la democracia, Bakunin decía, permítanme tener mis dudas acerca del sufragio, porque mientras no haya una equidad a la hora de la votación en claro, toda la población, no puede haber entonces un sufragio real, claro. no puede haber un respeto por el voto en la realidad. Y sin embargo, nosotros damos por sentado que la democracia basada en el sufragio universal es la panacea, siempre con errores a recomendar para remediar, pero uh, sigue siendo la panacea. Entonces pensemos que no hay una alternativa. ¿Por qué siempre tenemos que tener partidos políticos? ¿Por qué siempre tenemos que tener un gobierno y un Estado? ¿Por qué no nos hemos planteado, como tantas veces se ha hecho durante siglos, siglos y siglos, una otra forma de organización, una otra forma de concebir la vida, que puede ser no necesariamente calificada como una utopía? No es una utopía, puede ser que no ha permitido su continuidad en pienso en las colectivizaciones, por ejemplo, durante no la guerra civil, sino la revolución, que también es la historia de la guerra civil, paralelamente en España. En fin, todo este tipo de realidades que de pronto existieron y de pronto, por lógica para su permanencia como Estado, los mismos estados cercenan de inmediato y basado todo en lugares comunes, como el entender en esta concepción eh, hoy trompiana de lo que es el anarquismo, ¿no? Claro. Los anarquistas son estos salvajes que vienen a atentar contra mis muros. ¿Y qué opinas tú de todas estas generaciones que se hacen llamar anarquistas, que salen en protestas, que tienen un activismo a veces violento, a Uh -huh. veces muy radical? ¿Cuál es? Me salgo un poquito del tema, pero creo que tiene que ver con la visión del mundo también de un artista y de un historiador. Yo creo que hace falta mucha conciencia de lo que es el anarquismo desde el lado de lo pacifista, pero al mismo tiempo en la realidad hay que ver que existe un hartazgo de la cotidiana violencia de la que se es objeto, del ser no sujeto ni siquiera de tu propio cuerpo, por ejemplo, en el caso de las mujeres violentadas todos los días, todo el tiempo, por una muy mala información, una muy mala educación que hemos tenido y que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo en la vida cotidiana, y que siempre llegan a ser tan violentadas que no se permite una respuesta sino violenta igualmente, una reacción exactamente igual de violenta. Y entonces vienen a ser descalificadas cuando no se piensa en lo anterior, qué es lo que ocasiona esta violencia, ¿no? Yo creo que por ahí tendría que ser la conciencia de todos nosotros. Creo que
ah, sí sería muy importante hablar del anarquismo más allá del lugar común, más allá de esta idea de que es una irrupción en contra de todo a partir del caos y para el caos, pero al mismo tiempo hay que tratar de entender cuál es la vida cotidiana de todos los violentados. Hablo de las mujeres, hablo de las minorías, hablo de los desplazados, hablo de lo que es la vida cotidiana y la constante en un mundo tan pletórico de injusticias como es el en el que vivimos. Claro. Te pregunto esto porque sé que has participado en congresos internacionales sobre el anarquismo, pero que tiene que ver también con una historia misma del anarquismo, ¿no? No siempre el anarquismo ha actuado de una misma manera, ni son todos los modelos. Podemos ver en la historia misma, por ejemplo, de España, me acuerdo de un reportaje de un anarquista dandy, ¿no? O sea, había el dandismo dentro Mm, de la visión del anarquismo, pero también otras visiones que tienen que ver con la organización gremial, que tiene que ver con actitudes de vida siempre de búsqueda, más identificadas quizás, por ejemplo, con las vanguardias, visiones que han ido evolucionando. Y mi pregunta y mi interés es escuchar tu opinión sobre cuál es ese horizonte, porque creo que cada vez nos vamos identificando más con una visión anarquista del mundo, más que estos formas de organización partidista, ¿no? Fíjate que no, ahora, y lo he platicado muchas veces, en este asunto de la pandemia en la que Sí, estamos insertos, creo que lo que estaba sucediendo ante los constantes cuestionamientos, por un lado, del hacia el modelo neoliberal, esta forma cada vez más salvaje del capitalismo, que es el mismo capitalismo desde siempre, pero que cada vez se exacerba más en su salvajismo, que es el neoliberalismo. Lo que se volteó es un poco al espíritu aquel de los 60, del ser gregario y de las colectivizaciones y del volver a la tierra y del entender entonces que el consumismo no tiene razón de ser y que esto del libre mercado no tiene por qué justificar las acciones de una minoría potente, una minoría dominadora, controladora de todos los medios, y una cada vez más empobrecida mayoría. Entonces, en esta tercera guerra mundial que es esta pandemia, pienso, ¿qué tanto lo que vuelve a suceder es que voltear a los 60 al espíritu gregario, al espíritu colectivista, a la conciencia del otro y el respeto del otro y no la explotación del otro o la competencia contra el otro? ¿Qué tanto de nueva cuenta la artimaña es volvernos a meter el miedo, a vender el miedo, volvernos a hacer desconfiar de esto, de estar con el otro, de estar codo a codo, hombro a hombro, solidariamente con el otro, como muchas veces ha sucedido, pienso en el 85 del terremoto o en el 88 del terremoto político, en donde de nueva cuenta nos domestican a partir de que la solidaridad se torna un lema y un programa de gobierno con la irrupción una vez más del salvajismo de Salinas de Gortari o de los posteriores gobiernos neoliberales. El gran problema que hay es que de nueva cuenta ahora nos hacen tener miedo de estar con el otro. Lograron, digamos, que el gran triunfo de esta entelequia, que es difícil nombrar eh, persona por persona, pero que es una entelequia que controla el mundo y los medios de dinero, etcétera, etcétera, más allá de los gobiernos. Luce Fabri, en una plática que tuvimos, esta anarquista, hija de Luigi Fabri, me decía que los gobiernos ya no tienen, para estos que están en el poder, para los que controlan el poder, los gobiernos son simples
títeres que funcionan como aliados o dejan de funcionar como aliados y se escoge a otros, pero esta entelequia va mucho más allá. Pienso en las grandes farmacéuticas, por ejemplo, pienso en todos estos grandes capitales acumulados en unos pocos que controlan este mundo. Y que claro, cuando empieza a haber un cuestionamiento desde la conciencia del otro, lo que hay que hacer es una guerra como la que estamos metidos. No se trata de una teoría del complot ni de nada de eso, pero es un poco, recuerdo pasando algo mucho más eh, superficial, pero finalmente funcional, que puede ser una película de Tom Cruise de Misión Imposible. No sé si te acuerdas de este laboratorio que manda eh, un virus o algo así que va a acabar con cualquier población, en tanto que sea negocio después vender eh, el antivirus, el remedio, al precio que haya necesidad y tener el control de todas las acciones para ser multimillonarios. Es algo que está volviendo a pasar, aunque hayan sido probables accidentes los que ocasionaron que este virus haya sido. Bueno, más allá de la anécdota, creo que se están logrando debilitar, deteriorar esta solidaridad en la que estábamos volviendo a aquellos años 60 o volviendo a aquellos años 30 españoles o volviendo a la Comuna de París o volviendo a la conciencia del pueblo protagónico de su propia historia.